Hola muchachos, nuevamente con ustedes de forma virtual. Hoy vamos a hablar de córnea, ¿verdad? Entonces ya les había dado en la primera clase de generalidades del globo ocular algunas cositas generales de la córnea, pero hoy sí el tema es de córnea, hoy ella es la reina, la córnea. Entonces, la córnea es la más primera y más poderosa lente del sistema óptico. Ya les decía yo que la córnea en el sistema dióptrico del ojo aporta a ese sistema un poder de 43 a 44 dioptrías. ¿Recuerdan en la primera clase? Es el primer medio transparente y refringente. Son 4 medios transparentes y él es uno de ellos, uno de los más importantes. Entonces, yo necesito tener una córnea sana, transparente completamente, para que la imagen que es recibida de la parte externa llegue nítida a los receptores de la retina y que se transforme en impulso nervioso, ¿verdad? Que va a viajar a través del nervio óptico hasta la corteza occipital, donde está el centro de la visión. Entonces necesitamos una córnea sana, ¿verdad? Para que suceda todo ese fenómeno de la visión. Entonces la córnea ocupa el sexto anterior del globo ocular con relación a los 5 sextos posteriores de la esclera. Más adelante ya les voy a enseñar unas imágenes, ¿verdad? La porción periférica de la córnea termina en el limbo. Recuerden que el limbo es la zona de transición entre la córnea y la esclera. Entonces, en la parte anterior ella termina en el limbo y la porción periférica posterior termina en la retrabecular. ¿Recuerdan aquel angulito que se forma allí en la cámara anterior? Allí es donde termina la porción periférica de la córnea. En la parte posterior, la córnea tiene 2 caras o 2 superficies, una superficie externa y una superficie interna. La superficie interna sería lo que está en contacto directo con el humor acuoso, que es una superficie cóncava. Y la superficie externa es la que sería convexa, ¿verdad? Que es la que está en contacto con los párpados. O sea, los párpados rozan la cara externa de la córnea, que sería una superficie convexa. La córnea tiene diámetro, ¿verdad? Entonces tenemos... Vamos a irnos a una imagen, aquí mejor. Entonces, esta sería la cara externa de la córnea y la cara interna es esta, ¿verdad? Que está en contacto con el humor acuoso. La córnea tiene un radio de curvatura en la parte central que es de 7.8 milímetros. Este es el radio de curvatura anterior y el radio de curvatura posterior mide 6.8 milímetros. Tiene diámetros, ¿verdad? La córnea tiene el diámetro horizontal. El diámetro horizontal es que ustedes tracen una raya. Imagínense el reloj. Imagínense las manecillas del reloj. Si ustedes trazan una línea entre las 9 y las 3, ese sería el diámetro horizontal, ¿verdad? Y en la córnea mide 11.5 a 12 milímetros. Y el diámetro vertical es que ustedes tracen una raya o una línea de las 12 del reloj a las 6. Ese sería el diámetro vertical y ese diámetro mide 10.5 a 11 milímetros. Y el radio de curvatura anterior 7.8, posterior 6.8, que está en esta imagen adelante. Perdón. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, los radios de curvatura. Otro dato anatómico de la córnea es el espesor. El espesor de la córnea mide aproximadamente 560 micras, ¿verdad? Aquí están milímetros, que serían 520 micras aquí, pero más o menos el promedio es 560 micras. Entonces, si se fijan, la córnea es más delgada en la parte central. Aquí tenemos 0.52 milímetros. Si habláramos esto en micras, serían 520 micras, ¿verdad? Pero en promedio es como 560 micras. Y en la parte periférica es más gruesa. Aquí puede medir hasta 1 milímetro. O sea, 0.65 milímetros hasta 1. Aquí este espacio, ya recuerdan, es la cámara anterior, tenemos el iris aquí está la pupila y esto sería pues la parte posterior de la córnea.
Aquí ya les adelantaba, ¿verdad?, que el grosor de la córnea es más delgado en la parte central, 0.56 milímetros, que en micras es igual a decir 560 micras. Y la periferia, pues hasta 1 milímetro, ¿verdad? La unidad de medida del poder refractivo es la dioptría. Por eso cuando decimos el poder refractivo de la córnea es de 43 dioptrías. Ya decíamos que la córnea es la más poderosa lente del sistema dióptrico, ¿verdad? Porque tiene un poder de 43 dioptrías como promedio. La córnea tiene 5 capas desde el punto de vista anatómico, porque desde el punto de vista fisiológico se menciona que la película lagrimal es la primera capa, ¿verdad? Porque es la que mantiene la lubricación de la córnea, pero desde el punto de vista anatómico son 5 capas. Y son el epitelio, que vamos a hablar de cada una de ellas, que mide más o menos 50 micras, la capa de Bowman, 8 a 10 micras, el estroma, 450 a 500 micras, o sea que es lo que da el mayor espesor, ¿verdad? La membrana de Descemet, 10 micras, y el endotelio, 4 micras. Entonces aquí se ven, aquí tenemos a la película lagrimal encima de la córnea, por eso se menciona que decimos, ¿verdad?, que la película lagrimal es la sexta capa desde el punto de vista fisiológico. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el epitelio, ya vamos a hablar del epitelio. Aquí tenemos la capa de Bowman. Entre el epitelio y la capa de Bowman existe una membrana que se llama membrana basal del epitelio. Luego tenemos Bowman, que es delgadita, el espesor es delgadito. Después tenemos el mayor espesor, lo del estroma, porque el estroma va desde aquí hasta aquí. Entonces, si se fijan, el 90% del espesor de la córnea está dado por el estroma. Y aquí pues tenemos el queratocito como su célula principal. Después tenemos la cuarta capa. Si vamos en sentido antero-posterior, la cuarta capa sería la membrana de Descemet, que es una membrana de resistencia y muy resistente, que es lo que tenemos aquí. Y la última sería el endotelio. Ya aquí entramos a la cámara anterior, porque si se fijan, aquí ya tengo el humor acuoso. Entonces, hablando del epitelio, pues el epitelio es de tipo escamoso, estratificado, no queratinizado, tiene estratos celulares de 5 a 6. Y aquí, fíjense en esto para que vayan viendo, decíamos que la córnea es transparente, pero vamos a ver qué es lo que la hace que sea transparente, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, dice que las células más superficiales son planas y las más profundas son cilíndricas y están adheridas por uniones desmosómicas. Entonces, este comportamiento o este ordenamiento que hay en esa célula es lo que va a ir dando esa característica que tiene la córnea de ser transparente. Entre las células epiteliales cilíndricas y la membrana de Bowman existe la membrana basal, que ya les decía. Les estaba explicando que las células epiteliales, las más superficiales son planas, pero las más profundas son cilíndricas. Y eso es la que ya está en contacto con la membrana de Bowman. Pero entre los dos está la membrana basal, que se llama membrana basal del epitelio. La segunda capa es la membrana de Bowman o capa de Bowman. La membrana de Bowman está compuesta por fibrillas uniformes de material de colágeno que corren paralela a la superficie. Es una membrana acelular y una característica de la membrana de Bowman es que es frágil ante los procesos infecciosos. O sea, hay poca resistencia a cualquier proceso patológico. Y tiene la característica que no se regenera. Y si hay una lesión en la membrana de Bowman o en cualquiera de las otras capas, exceptuando el epitelio, va a quedar una cicatriz que se llama leucoma. Algo que se me olvidaba del epitelio, muy importante, muchachos, es que el epitelio es la barrera de protección para el ojo. O sea, si yo tengo dañado el epitelio, fácilmente se me puede penetrar una bacteria. Recuerden que en la superficie ocular hay bacterias, ¿verdad?, que mantienen el equilibrio ahí, pero si hay algún estado de inmunosupresión, pues si yo tengo el epitelio dañado, pues fácilmente se me puede infectar pues la córnea, ¿verdad?
Entonces el epitelio es como la barrera. Y la otra característica del epitelio es que el epitelio es la única capa de la córnea que se regenera. O sea que el epitelio se me puede dañar, ¿verdad? Un trauma, una quemadura, un cuerpo extraño. Se lesiona el epitelio, pero en 24 o 48 horas él está epitelizado, está regenerado, no deja cicatriz. En cambio, el resto de capas, cualquier lesión que suceda en la capa de Bowman, en el estroma, en el resto de capas, va a dejar una cicatriz, y una cicatriz en la córnea se llama leucoma. O sea, ¿qué cosa es un leucoma? Es una cicatriz en la córnea o una mancha blanca, ¿verdad?, en la córnea. La tercera capa es el estroma. El estroma corresponde al 90% del total del espesor de la córnea y está compuesta por laminillas de colágeno. Forma el esqueleto del estroma y la célula principal del estroma es el queratocito. Aquí hay un ordenamiento de las fibras, ¿verdad? Y eso es lo que le da uniformidad óptica a la córnea. La cuarta capa es la membrana de Descemet. Esta constituye la membrana basal del endotelio porque entre Descemet y endotelio existe una membrana basal también, pero en este caso es la membrana basal del endotelio. Esta capa es muy elástica y es una capa muy resistente. Por eso ella representa una barrera a la perforación en procesos infecciosos ulcerativos. O sea que antes que haya una perforación, porque cuando ya llegamos al endotelio, pues ya casi estamos en la cámara anterior, ¿verdad? Entonces, si hay un proceso infeccioso que va socavando todas las capas, entonces, como ella es muy resistente, cuando todas las capas ya han sido destruidas, ella se puede como herniar, y eso es lo que llamamos descemetocele. O sea, se hace como una estructura combada, como un globo, y eso se llama descemetocele. Antes que suceda la perforación, puede haber un descemetocele. El endotelio es la quinta capa, ¿verdad? Yendo en sentido antero-posterior. Entonces, el endotelio está constituido por una única capa de células planas hexagonales. El endotelio es vital para la transparencia de la córnea, ¿verdad? Porque cuando decimos transparencia es porque también tiene la característica que es deshidratada, pero no quiere decir que es que la córnea no tenga líquido. La córnea, el 80% es agua. Sin embargo, existe una bomba como en todos los tejidos, la bomba sodio-potasio, que está regulando la entrada de sodio y salida de potasio. Entonces, en el endotelio está la bomba del endotelio, la bomba endotelial. Entonces, es su integridad. La integridad del endotelio es crítica para la transparencia de la córnea, ¿verdad? Entonces, porque está constituida por una única capa de células planas. Si esta única capa se daña, entonces se altera pues todo el equilibrio ahí de la bomba y sucede un edema corneal o una descompensación corneal, o sea que la córnea se pone blanca. Entonces, cuando nosotros nacemos con un aproximado de 4.000 células endoteliales por milímetros cúbicos, pero en la medida que vamos creciendo, pues vamos perdiendo células y cuando somos adultos, pues tenemos un promedio de densidad celular de 2.500 a 3.000 células. Y si nos vamos envejeciendo, pues hay pacientes que pueden llegar a tener 1.000. Un viejito, por ejemplo, de 100 años puede ser que tenga poca cantidad de células, ¿verdad?, endoteliales. Y eso lo hace, pues entre más mayor, lo hace de que sea ante una cirugía de catarata, por ejemplo, pues podamos perder esas pocas células y la córnea se descompense, o sea que haya un edema severo. La superficie interna del endotelio pues está bañada por el humor acuoso. Recuerden que ahí tenemos ya la cámara anterior. Y como es una única capa de células, pues si hay destrucción masiva de las células endoteliales, eso va a provocar lo que llamamos edema o inflamación severa con descompensación de la córnea. O sea que la córnea se vuelve edematosa, engrosada, blanca. Los mecanismos compensatorios que tiene el endotelio, ¿verdad?, cuando hay daño o hay estrés de las células endoteliales, pues es que cambien de forma.
o que aumenten de tamaño. Si aumentan de tamaño, eso se llama polimegatismo. Y si cambian de forma, se llama pleomorfismo, ¿verdad? Esos son términos que no se los vamos a preguntar en el examen, pero es cómo se compensa ella si hay daño, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que es una única capa y si se daña, no hay manera, ¿verdad? Provocamos un edema de córnea y podemos dañar la córnea. ¿Y qué tenemos que hacer para solucionar esto? Un trasplante corneal, ¿verdad? La córnea es el tejido más inervado del cuerpo humano. 100 de veces más que los dientes y 100 de veces más que la piel. Imagínense cómo duele que se nos lesione la córnea, que se nos queme, nos caiga algún químico irritante, que nos quememos, un cuerpo extraño, una pestaña incluso que ande rozando la córnea. Es muy doloroso debido a esa inervación que tiene. Y la inervación de la córnea está suministrada por el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera división del nervio trigémino, del quinto par craneal. El nervio trigémino tiene 3 ramas y la primera rama es el nervio oftálmico, por eso decimos la primera división del quinto par craneal. También aporta inervación y nervios ciliares largos y ellos van a penetrar a través de la capa media y anterior del estroma en forma radial hacia el centro. Otra característica es que son fibras amielínicas. Todo eso está distribuido hasta el estroma porque la Descemet y el endotelio no están inervados, para que no se les olvide que la córnea es el tejido más inervado del cuerpo humano. Por eso es muy doloroso una lesión en la córnea. Pero la Descemet, que es la cuarta capa, y el endotelio no están inervados. Pues la córnea, su metabolismo, ¿verdad? La córnea es avascular, es una de las características por lo que es transparente, pero ella necesita energía para mantener su transparencia y su deshidratación. ¿Quién nos da esa energía? Pues la glucosa, que la obtenemos principalmente del humor acuoso. O sea que el humor acuoso es el principal nutriente de la córnea. Y de la película lagrimal, pero en cantidades mínimas, ¿verdad? Y ese ATP es generado por la degradación de la glucosa en ácido láctico. Entonces aquí tenemos los factores que favorecen que la córnea siempre esté transparente. Ya habíamos adelantado algunos, que es avascular, que es deshidratada, ¿verdad? Por el mecanismo que hay, que mantiene el equilibrio en la bomba sodio-potasio ATPasa. Y por estas otras dos características, por la uniformidad y regularidad en el ordenamiento de las células epiteliales y por las laminillas corneales estrechamente unidas entre sí que corren paralelas. Estas laminillas corneales son las fibras las laminillas de colágeno que están en el estroma. Entonces, estas son las 4 características que hacen que la córnea sea transparente. ¿De qué depende si yo tengo una lesión en la córnea que me favorezca o no me favorezca el proceso de cicatrización? Pues va a depender de estas características, de la ubicación de la lesión, del tamaño de la lesión, de cuántas capas tengo comprometidas, de la presencia o ausencia de tipo de sutura, si hay infecciones asociadas y de las drogas utilizadas, ¿verdad? Recuerden que nosotros, pues los oftalmólogos, usamos esteroides en los pacientes operados, usamos mucho esteroides en procesos inflamatorios. Entonces, si hay lesiones, pues los esteroides retrasan la cicatrización, por eso se ponen como un factor, ¿verdad?, que puede influir en la velocidad y el tiempo de cicatrización de las lesiones corneales. La clase llega hasta allí, ¿verdad?, que es hasta donde les vamos a evaluar para el examen, que es anatomía completamente de córnea. Pero en esta clase siempre les impartimos esto extra, porque este tema de queratitis,
que esto no se lo vamos a evaluar en el examen que hacen ustedes, ¿verdad? Esto les va a servir para allá cuando estén rotando en el hospital y en las evaluaciones que les hacemos en el hospital, y van a ver pacientes con queratitis bastante porque es la segunda causa de hospitalización después de trauma. Y les ponemos queratitis porque es una emergencia oftalmológica, ¿verdad? Es una infección. Las queratitis pueden ser infecciosas y no infecciosas, pero aquí yo voy a abordar las infecciosas, ¿verdad? Entonces es una infección ocular común que puede tener diferente etiología por bacterias, virus, hongos, parásitos. Requiere de nuestro diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, ¿verdad? Y la sintomatología puede variar, pero siempre es parecida, ¿verdad? Dependiendo de cada etiología, tal vez en los hallazgos ya en la lesión es que vamos a diferenciar si es bacteria, si es virus, si es hongo, es parásito, pero la sintomatología es parecida. Y es una emergencia oftalmológica que debe ser tratada por el oftalmólogo solamente. A ustedes les hacemos mucho énfasis, pero es para que lo traten bien y que a la hora de captarlo lo refieran apropiadamente y tempranamente al oftalmólogo. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿verdad? Para que nos pueda aparecer una úlcera corneal. El uso de lentes de contacto, traumas, el uso de esteroides tópicos, enfermedades corneales crónicas. Por ejemplo, pacientes con ojo seco tienen mala lubricación, entonces ellos tienen predisposición a que puedan padecer de una úlcera corneal. Cirugías oculares previas, mala condición de los anexos. Esto de mala condición de los anexos es cuando tenemos lesiones en los párpados. Por ejemplo, cuando tenemos cicatrices en los párpados, cuando tenemos una parálisis, por ejemplo, de uno de los pares craneales y eso me hace que el párpado a lo mejor yo no lo pueda, no podamos unir los dos párpados, ¿verdad? Entonces la córnea queda expuesta. O por ejemplo, cuando hay enfermedades de la tiroides descompensada, el paciente hace una retracción palpebral, se le ve el ojo como asustado, ¿verdad? Entonces él no cierra completamente los dos párpados, entonces me queda expuesta la córnea. También cuando las pestañas están invertidas y rosa la córnea, a eso se refiere a mala condición de los anexos. Hay un problema en los párpados, ¿verdad? Entonces eso hace que me exponga la córnea y entonces al exponerse pues me la predispone a que sufra de queratitis. Y enfermedades sistémicas, ¿verdad? Enfermedades sistémicas que comprometen el sistema inmunológico, entonces me pueden predisponer a que mi paciente pues tenga una úlcera corneal o queratitis. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, un paciente desnutrido, los pacientes que tienen déficit de vitamina A, por ejemplo, pueden sufrir de úlceras, que son úlceras más bien úlceras tróficas en este caso, pero la misma desnutrición lleva a que me afecte la córnea. Un paciente alcohólico, un paciente con enfermedades que haya inmunosupresión como el SIDA, pacientes con enfermedades inmunológicas, autoinmunes, artritis, lupus, esclerodermia, todas esas son enfermedades, la diabetes por ejemplo, todas esas son enfermedades que me pueden comprometer el sistema inmunológico y me pueden predisponer a una úlcera corneal. Entonces aquí les voy a enseñar varias fotos de úlcera, ¿verdad? Entonces esta es una imagen de una queratitis bacteriana. La mayoría de los pacientes van a tener ojo rojo. Si se fijan aquí, pues tenemos a una lesión, ¿verdad? Una lesión, una úlcera corneal que tiene comprometido el estroma, hasta el estroma profundo. Y si vemos aquí, vemos una condensación en la cámara anterior, ¿verdad? Hay una condensación, como que se está formando un absceso. Y si se fijan, la córnea no se ve sana. Se mira un edema alrededor de la lesión, es una úlcera activa, ¿verdad? Hay placa blanquecina aquí, bastante exudado. Aquí tenemos una lesión también bacteriana, una úlcera bacteriana, si se fijan es más grande. Y si se fijan esta zona es un área que está socavada, ¿verdad? Está adelgazado, peligroso se vaya a perforar.
Y este nivel que miran aquí, a esto se llama hipopión. ¿Qué cosa es hipopión? Hipopio es pus en la cámara anterior. Es parte de la sintomatología de las úlceras corneales. Esta imagen parece que aquí es como ya algo que está crónico porque hay muchos vasos que se quieren invadir la córnea, que ya la invadieron. Aquí se ve la lesión, ¿verdad? Y hay una córnea que está enferma, hay una opacidad alrededor. Es una lesión, una úlcera por estafilococo. Clínicamente, pues todos tienen sintomatología parecida. El ojo rojo, ¿verdad? Que es la inyección cilioconjuntival y edema de la conjuntiva. Puede haber edema palpebral. Hay disminución de la visión, sobre todo si la úlcera está en la parte central de la córnea. Hay dolor, lagrimeo y fotofobia. Esto es característico de todas ellas, ¿verdad? Ya aquí en los hallazgos hay hipopión en la mayoría, pero no todas, ¿verdad? Si es leve puede ser que no. Ya en los hallazgos, ya que al examen que le hacemos es donde ya vamos a ver las características de cada una de ellas, ¿verdad? Puede haber secreción purulenta, puede haber defecto epitelial, edema y absceso estromal. El edema es alrededor del absceso, ¿verdad? Y el hipopión, que ya decíamos que es pus en la cámara anterior. En el interrogatorio, bueno, el examen clínico, el diagnóstico es clínico, como todos los padecimientos, 80%, en este caso casi el 100% es clínico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un buen interrogatorio, hay que preguntarle cómo sucedió, sus síntomas, cuándo comenzaron, si hay un evento de trauma antes, ¿ya? Traumas que vamos a explicar por qué es importante, porque a veces hay traumas vegetales que me pueden predisponer a úlceras micóticas, ¿verdad? Una buena evaluación en la lámpara de hendidura, que es el equipo que tenemos en el hospital, ¿verdad? Y ven todo el segmento anterior del ojo. Y una vez que ya estamos viendo la lesión en la lámpara de hendidura, vamos a describir la localización, la forma de la úlcera, el tamaño, si es posible medirlo en milímetros. La lámpara de hendidura tiene para hacer eso, el aspecto de los bordes, el tamaño y aspecto del infiltrado estromal y si hay o no lesiones satélites. Ya esto es lo que me va a dar la etiología clínica, ¿verdad? Clínicamente si es bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera por estafilococo. Miren la úlcera por estafilococo. Tenemos el ojo rojo, si se fijan, que todas van a tener ojo rojo. Es una úlcera bien delimitadita, redonda, central, tiene los bordes bien definidos. Aquí ya tenemos que hay un infiltrado estromal, aquí tenemos comprometido el epitelio, pero hay un infiltrado estromal. Y tenemos hipopión, que es pus en la cámara anterior. La úlcera por estreptococo es una úlcera un poco más sucia, se mira, ¿verdad? Es de localización central también, los bordes están definidos, también hay hipopión. Aquí este hipopión lo ven al lado de la nariz porque seguramente que durmió de ese lado el paciente, ¿verdad? Entonces por eso se le hizo de ese lado. Pero generalmente como nos mantenemos en posición vertical, el hipopión lo vamos a ver a este lado, aquí como a las 6 horarias. La úlcera por pseudomonas, pues la pseudomonas es una bacteria muy agresiva para todos los tejidos y la córnea no es la excepción. Entonces la pseudomonas pues nos va a dar una lesión central o paracentral. Si se fijan aquí hay un estroma, aquí hay una lesión necrótica, aquí está tomado ya el estroma. Hay un edema alrededor de la lesión y aquí esta imagen, ya está en la cámara anterior, un absceso que está haciendo allí y aquí también tenemos hipopión. Hay placas endoteliales que son esta imagen que vemos aquí y el hipopión. Recuerden que la pseudomonas es una bacteria que fabrica toxinas, ¿verdad? Es productora de toxinas y en cuestión de poco tiempo nos puede perforar la córnea, ¿verdad? Entonces hay que ser agresivo con la pseudomonas. Esta es una lesión por pseudomonas, miren, es un aspecto sucio. Hacen unas lesiones bien agresivas y con aspecto sucio como la gonococos, igual a los gonococos.
Aquí tengo hipopión también y hay bastante tejido necrótico, ¿verdad? Y mucha secreción purulenta. Y como les decía que produce toxinas, pues miren aquí en este caso, aquí la córnea ya está afectado el limbo. Recuerden que el limbo es la zona de transición donde están las células madre, pero aquí ya está afectada la esclera. Por eso decimos una escleroqueratitis por pseudomonas. Peligroso porque esta es la zona donde está la vascularización, se me puede perforar. También tenemos hipopión y si se fijan, el ojo muy congestionado, muy rojo. Esta imagen pues no van a delimitar mucho porque está en blanco y negro. Aquí tenemos una perforación, ¿verdad? Aquí ya se dañaron todas las capas y se hernió el iris, ¿verdad? Ahí está un prolapso del iris porque hubo una perforación, ¿verdad? Entonces está perforado por un... Esta tinción verde que miran aquí es una tinción que nosotros ponemos cuando queremos ver si ahí el epitelio está dañado. Ahí el epitelio está lesionado, por eso se hace esa tinción verde. Esta es una queratoconjuntivitis gonocócica, decía que el gonococo también es igual a la pseudomonas, produce toxina y en cuestión de poco tiempo, de horas, puede tener una perforación. Aquí se perforó y está el iris herniado completamente. El tratamiento de las queratitis bacterianas, pues hay varios esquemas, ¿verdad? Pero inicialmente, pues los textos pues siempre mencionan a la ciprofloxacina, que son quinolonas de las primeras generaciones, segunda, tercera generación, o floxacina y levofloxacina, que es una generación después. Pero a estos medicamentos pues se ha creado resistencia, ¿verdad? Entonces preferimos, por ejemplo, en mi caso, hay unos protocolos para manejar las úlceras. Si es una úlcera menor de 2 milímetros, usted la puede manejar ambulatoriamente y tenemos estas opciones, que estas son quinolonas de cuarta generación. En Nicaragua hay moxifloxacina y hay gatifloxacina. Becifloxacina no hay todavía, ¿verdad? Pero en otros países hay. Pero aquí disponemos de estas dos y podemos manejarlo ambulatoriamente con una de ellas, ¿verdad? Y podemos impregnarlo una gota cada hora y lo valoramos en 48 horas y si ya está mejor se lo vamos espaciando el goteo, si la manejamos ambulatoriamente. Pero si lo vamos a hospitalizar porque la úlcera es de más de 2 milímetros, entonces cuando hospitalizamos a los pacientes nosotros manejamos esquemas con colirios fortificados. ¿Cuáles son los colirios fortificados? Son colirios que los preparamos a partir de las soluciones que se usan a nivel sistémico, que es el caso de la cefazolina, la vancomicina y la micacina, que son los que más usamos. La cefazolina se prepara a una concentración de 50 miligramos por ml y se puede combinar. La cefazolina nos ayuda a atacar a los gram positivos y la tobramicina, que es un aminoglucósido, a los gram negativos. Podemos combinar también vancomicina, que también queda en una concentración parecida a la cefazolina, 50 miligramos por ml, y la combinamos con tobramicina. Podemos combinar cipromagenta, pero esto más para ambulatorio, un manejo ambulatorio. Y lo que más usamos en el hospital es la combinación vancomicina más amicacina, ¿verdad? Y que se prepara pues a partir les decía, de las soluciones sistémicas que usamos en tratamiento sistémico. Entonces cuando se hospitaliza al paciente es para ponerle colirio fortificado, ¿verdad? Entonces eso sería de las úlceras bacterianas. Ahora vamos a hablar un poquitito de las úlceras virales. Si se fijan en la imagen es otra característica, siempre el ojo rojo, congestivo el ojo, ¿verdad? Pero la imagen, la lesión en la córnea es diferente. Esta tiene una imagen en forma de dendrita o en forma de arbolito, ¿verdad? Recuerden que son virus. Y está provocado pues por el virus, puede ser por el virus herpes simple o el virus herpes zóster. Cualquiera de los dos puede ser, ¿verdad? Y aquí tenemos, miren, esta imagen es una queratitis viral, aquí la teñimos con rosa de Bengala y se mira pues la dendrita, ¿verdad? Entonces es una úlcera diferente a la bacteriana. Aquí el tratamiento, pues nosotros en Nicaragua solo disponemos de aciclovir al 3% y lo usamos 5 veces al día por 2 a 3 semanas.
y vamos espaciándole porque el aciclovir es bastante tóxico para el epitelio corneal, pero lo vamos espaciando. Pero sí es un tratamiento un poco prolongadito porque los virus no mueren, ellos se quedan latentes y se puede reactivar. Y hay en otros países pues el ganciclovir, el foscarnet. Si hay lesiones herpéticas en la piel, porque por ejemplo ahí los pacientes a veces llegan con lesiones periorbitarias de herpes, en ese caso pues hay que considerar el uso antiviral sistémico, ¿verdad? Y estos pacientes, si ya hay lesiones en piel, pues generalmente los consultamos con dermatología para ponerles el tratamiento adecuado, porque también son dosis altas de antiviral, hasta 800 miligramos de aciclovir 5 veces al día. Pero sí, para un mejor manejo lo consultamos con los dermatólogos. Y lo otro que se da a las úlceras, también a las bacterianas, a las micóticas, a las virales, es lubricante, ¿verdad? Para lubricar la superficie ocular. Analgésico se les da tomado porque son muy dolorosas. Y la atropina, que es un cicloplégico que mantiene la pupila dilatada, lo usamos para tratar de que no hayan adherencias y para relajar el músculo ciliar y disminuir el dolor, porque ya les decía que son dolorosas. Las micóticas también tienen clínicamente otras características, ¿verdad? En las micóticas pues son infecciones producidas por hongo, ¿verdad? Y que van a estar asociadas generalmente a traumas de origen vegetal, por ejemplo, cuerpos extraños de preferencia vegetal, que puede ser una hoja, puede ser madera, eso es vegetal, ¿verdad? Entonces eso hace de que me lesionó la córnea, se lesionó el epitelio, no le pusimos mente el paciente y comenzó la ulcerita, ¿verdad? Y de repente ya al hospital llega ya con la úlcera grande, ya con bastante compromiso de las capas de la córnea. También puede aparecer este tipo de úlceras de forma oportunista, ¿verdad? En pacientes que tienen córneas crónicamente enfermas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con ojo seco severo, pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que provoca un ojo seco severo, provoca resequedad de las mucosas orales, de todas las mucosas del cuerpo, ¿verdad? Y es autoinmune, ¿verdad? Entonces son predisponentes a la úlcera micótica. Una queratitis herpética, un trasplante corneal previo, tratamientos crónicos con antibióticos y esteroides son factores de riesgo a que me aparezca este tipo de úlceras por hongos. Si se fijan en esta imagen, pues siempre el ojo rojo, ¿verdad? Porque es una de las características que comparten todas. Es que vamos a ver que esta es una lesión diferente a las lesiones por bacterias. Es una lesión si se fijan, es un infiltrado difuso, ¿verdad? No está delimitado, hay bordes irregulares, hay infiltrados satélites, si se fijan aquí están infiltrados satélites. Y otra característica que hacen los hongos es que hacen una placa en el epitelio, que hay que estarla debridando cada 48 horas, aunque se dañe el epitelio no importa, porque así los medicamentos penetran más fácilmente al tejido. Pueden estar causados por diferentes hongos, levaduras, por ejemplo, la cándida es la más típica, hongos filamentosos muy comunes como el fusarium, el aspergillus, el penicillium y hongos dismórficos. Y el histoplasma pues es uno de los hongos dismórficos, pero este raramente afecta a la córnea. Los más frecuentes puede ser cándida o hongos filamentosos, ¿verdad? Como fusarium, aspergillus. Bueno, los signos y síntomas son parecidos, ¿verdad? Inyección cilioconjuntival, que es el ojo rojo, ahí puede haber un defecto epitelial, la placa que ya les explicaba, son infiltrados difusos, ya les decía, bordes difusos de la úlcera, hay un edema alrededor de la lesión, las lesiones satélites, el hipopion que es pus en la cámara anterior, y otra característica que tienen estas úlceras es que tienen una evolución lenta, estacionada, se quedan como que no mejoran, les estás poniendo tratamiento y no mejoran, como refractarias al tratamiento, y muchas veces pues requiere de que hagamos algún procedimiento quirúrgico para hacerle lo que llamamos colgajo conjuntival, para que la conjuntiva, que tiene elementos antiinflamatorios, me le ayude allí
al proceso de mejoría, ¿verdad? El tratamiento pues con antifúngicos, ¿verdad? Nosotros no disponemos en Nicaragua de muchas opciones. Antes, hace mucho tiempo, hace muchos años había fluconazol, que un laboratorio lo distribuía, pero ahora no hay. Y lo tenemos que preparar como los colirios fortificados, ¿verdad? A partir del que se usa para enfermedades sistémicas micóticas, pues de allí al 2%. La ventaja de él es que lo sacamos intacto al 2% y así lo echamos en el frasquito, ¿verdad? Y ese fluconazol se le da al paciente. O sea que tenemos que garantizarlo en el hospital porque no lo vende, ¿verdad? Porque se prepara de la solución sistémica. Pero hay varias opciones, ¿verdad? Los imidazoles, aquí tenemos miconazol, protimazol, econazol, que no hay aquí en preparados para el ojo, pero sí son opciones de tratamiento. En los triazoles, pues tenemos el fluconazol y uno excelente es el voriconazol, que también en algún momento hemos usado en el hospital para casos bien graves, pero como es bien costoso, pues no podemos decirle al paciente que compre eso, ¿va? También se saca de la solución para uso sistémico y siempre también al 2%. Los polienos, que son la anfotericina B y la natamicina, no tenemos aquí, pero se usa, y las pirimidinas, la flucitocina. Estos tratamientos para tratar las úlceras micóticas son un poco largos, hasta durante 6 semanas, porque ya les decía que a veces son refractarias al tratamiento. Y muchas veces si el paciente no evoluciona a mejoría, lo tenemos mucho tiempo en el hospital, pues podemos hacer, lo ideal sería que le hagamos un cultivo, un KOH para ver si hay hongos, pero como no tenemos, por ejemplo, en nuestro medio, entonces clínicamente lo diagnosticamos como una úlcera micótica, entonces podemos tomar la decisión de usar antimicóticos sistémicos, ¿verdad? También fluconazol, pero con el cuidado de unas pruebas de función hepática previa y estárselas haciendo semanales, ¿verdad? Porque los antimicóticos son hepatotóxicos, entonces hay que tener mucho cuidado de no, queriéndole mejorar el ojo, le podemos dañar el hígado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y como les decía, que si no mejora, pues podemos disponer de los procedimientos quirúrgicos, un recubrimiento conjuntival para que le ayude a mejorar. Y la queratitis parasitaria, que es la otra etiología, ahora los parásitos nos pueden provocar úlceras. Aquí el parásito más común es la acantamueva. Ella se va a caracterizar, este parásito, por hacer infiltrados epiteliales, subepiteliales en formas anulares, en forma de anillos, y tiene una característica que produce una neuritis en la córnea, ¿verdad? Porque hay inflamación de los nervios corneales, es muy dolorosa. ¿Y quiénes son los pacientes que le puede dar este tipo de úlcera? Los pacientes portadores de lentes de contacto, o sea que los lentes de contacto son muy peligrosos, ¿verdad? Cuando ustedes encuentren un paciente que usa lentes de contacto, pues hay que educarlo, ¿verdad? En ese uso de esos lentes, porque lo puede predisponer a estas úlceras y a las úlceras más agresivas. Por ejemplo, la pseudomonas también está asociado con uso de lentes de contacto. Entonces, ¿qué es la acantamueva? La acantamueva es un protozoo de vida libre que se encuentra en el aire, en el suelo, en el agua, en aguas dulces o saladas que están contaminadas, ¿sí, verdad? Por ejemplo, en las piscinas o las pozas donde se bañan, ahí puede estar contaminado, ahí puede haber acantamueva. En la diálisis, en unidades de diálisis, en material odontológico también se puede. Y pues afortunadamente pues no son muchos los casos, 1 en 30.000 casos portadores. Aquí lo ideal para diagnosticarla es que hagamos una biopsia de tejido, un cultivo, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos, ¿verdad? Tiene que ser clínicamente el diagnóstico. Factores predisponentes ya mencionábamos, ¿verdad? Traumatismos corneales, cuerpos extraños, exposición con aguas contaminadas de bañeras o piscinas contaminadas y el mal uso de lentes de contacto, ¿verdad? Son los factores predisponentes a que me dé este tipo de queratitis. El tratamiento, tampoco disponemos aquí de estos tratamientos, pero
Entonces, decíamos que el diagnóstico lo hacemos clínico, pero si pudiéramos hacer un cultivo, fuera lo ideal, ¿verdad? Y hacerle una reacción en cadena a la polimerasa, ¿verdad? Lo que llamamos PCR, que con esta PCR, pues lo que hay es un estudio de secuencia del ADN del parásito. Y si podemos hacer una tomografía corneal para identificar imágenes de los quistes del parásito, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero bueno, nosotros seguimos con clínica, ¿verdad? El tratamiento de 4 a 6 meses se requiere, ¿verdad? Para que se inactiven esos quistes. Lo ideal es la prevención, ¿verdad? No andar bañándose en aguas contaminadas, el uso de lente de contacto si usamos que sea adecuado, lo ideal es que no, o un trauma, ¿verdad? Me puede predisponer. Los tratamientos, pues tenemos el grupo de las diamidinas. Aquí tenemos la propamidina al 0.1% y las biguanidas, que en otros países ya hay preparados, ¿verdad? Propamidina 0.1% y la clorexidina 0.02%. Ya hay preparados para tratarla, ¿verdad? Nosotros no disponemos. Y también se pueden usar antimicóticos y en algún momento, si ya la lesión ya ha sanado y el ojo hay neuritis, ¿verdad? El dolor, pues podemos usar esteroides, pero esto con cuidado. Esto tiene que ser vigilado por el oftalmólogo, ¿verdad? Entonces, estas úlceras, muchachos, si en algún momento hemos tenido en el hospital, pueden ser esas úlceras que evolucionan tórpidamente y que al final, pues hasta pierden su ojo porque nosotros les estamos aplicando lo que tenemos, ¿verdad? Fluconazol pensando en hongo, vancomicina, micacina pensando también que hay bacterias, pero no evolucionan a peor y pueden llegar hasta perder su ojo. Puede ser que uno de estos casos haya sido una acanthomeba, pero como no disponemos de esos medios que nos ayuden a identificar el parásito, pues entonces puede ser, y nosotros pues lo tratamos con lo que tenemos, entonces puede ser uno de estos casos de queratitis parasitaria. Muchas gracias, mucho gusto y pues espero que les haya gustado la clase y que cualquier duda la hayan anotado para que la aclaremos pues el día que hagamos la reunión para aclarar dudas. Muchas gracias.